Estos son 10 consejos para saber electrónica y no morir en el intento. Si estás comenzando o quieres estudiar lo que es la electricidad y la electrónica, y si estás en la escuela, en la universidad o eres un gran aficionado y quieres construir tus propios proyectos animatrónicos o luminotécnicos, este video es para ti. ¿Estás listo? Número 1. AC/DC. Existen dos tipos de corriente eléctrica en nuestra actual época tecnológica. Estas son siglas o abreviaturas en inglés que significan corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna actualmente la encontraremos en nuestras casas en los tomas de corriente que provienen del medidor y a su vez de un tendido eléctrico hasta alguna subestación encargada de distribuirla. Básicamente la corriente alterna son generadas por enormes máquinas embobinadas, o sea, enrolladas con cobre. En cambio, la corriente directa la vamos a encontrar en pilas, baterías, cargadores y adaptadores. Ambas corrientes eléctricas se encuentran polarizadas, es decir, que tienen un positivo y un negativo. Prácticamente debemos utilizar dos terminales o cables para poder distribuirlo y utilizarlo. En la corriente alterna, el positivo y el negativo se encuentran en el mismo cable. A esto se le llama fase. Y se le dice alterna porque va cambiando su polaridad constantemente. A esto se le dice ciclos, frecuencia o hertz. Ahora, el otro cable se le llama neutro, que no tiene nada de energía, pero que sirve de apoyo para poder completar el circuito. A esto también se le llama monofásico, porque solo tiene un cable con energía. En la corriente directa, el positivo y el negativo se encuentran separados y fijos. De ahí viene el nombre directo y normalmente están representados por el color rojo y negro. Esta corriente puede provenir de cargadores y adaptadores que transforman la corriente alterna en corriente directa. Y también pueden provenir de reacciones químicas como las pilas y las baterías. Esta corriente también es conocida con el nombre de corriente continua. Este tipo de corriente fue descubierta desde el siglo XVIII, empezando con la pila voltaica del físico italiano Alessandro Volta. Y la corriente alterna fue descubierta por el gran inventor, prestigiado, honorable e ingeniero Nikola Tesla. Número 2. Ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley de medición y precisamente se usa para eso: medir y calcular el comportamiento de los electrones que hay en un circuito. Pero simplemente eso, medir la electricidad. Nada más. Existe un montón de leyes que permiten calcular la electricidad, pero esta ley es la primera que tenés que aprender porque tiene tres elementos que lo vas a ver todo el tiempo. La intensidad eléctrica, que se mide en amperios y se abrevia con la letra A mayúscula. El voltaje eléctrico, que se mide en voltios y se abrevia con la letra V o B chica y puede ser en mayúscula o minúscula. Y la resistencia eléctrica, que se mide en ohmios y se abrevia y representa con el símbolo ohmega. Estos tres elementos se los representa en un triángulo y es de aquí donde se originan las fórmulas teóricas para calcular la electricidad. Por cierto, esta ley de Ohm la formuló el físico y matemático George Simon Ohm. De ahí viene el nombre. Número 3. El multímetro. Esta es la primera herramienta instrumental que necesitarás para saber electrónica y que lo vas a terminar llevando a todas partes. Esto te permite medir la electricidad en muchos factores. Y si ya te lo sabes, la ley de Ohm, esto será más fácil. No importa qué versión o modelo te consigas, todas tienen en común los tres elementos básicos de lectura y siempre cuenta con dos terminales o cables para guiarse y manipularlo. Recuerden, rojo y negro son positivo y negativo. Para medir el voltaje se debe colocar en su unidad de medida, que es el voltios. Luego se debe mover el selector hacia un valor o número alto a lo que vas a medir. Y después se deben conectar las terminales o estos cables rojo y negro en paralelo, es decir, cada terminal o punta en cada extremo.
Para medir la resistencia es el mismo procedimiento, solo se coloca en su unidad de medida correspondiente. ¿Sabes cuál es? Y para medir amperios, sí o sí se debe hacer la prueba en un circuito activo, es decir, con energía eléctrica. Se debe colocar en serie y en un solo cable. No es que vayas a cortar el cable, no, es más bien reemplazarlo con las terminales del multímetro. Hasta ahora todo bien, ¿verdad? Número 4. Simbología. La simbología es una forma técnica y gráfica para representar a un componente que funciona a base de electricidad. Y esto lo verás mucho en esquemas y diagramas. Existe una infinidad de símbolos y componentes con diferentes funciones de trabajo, pero tranquilo, te aconsejaré por cuáles debes aprender a conocer. Corriente alterna, corriente directa o continua, interruptor, resistencia, condensador o capacitor, diodo, bobina, transistor, el positivo, el negativo, que también la conocen como tierra o también con las letras GND, que está en inglés y significa ground, y el más sencillo de todos, el cable. Todos los demás símbolos y componentes terminan siendo una derivación, alteración y combinación de los componentes que ya les mencioné y que de a poquito lo irás conociendo. También podría incluir al circuito integrado, pero estos vienen de varias formas y básicamente es el conjunto de la mayoría de los componentes que ya les mencioné, todo unido en un solo componente. De ahí viene el nombre circuito integrado. Número 5. Nomenclatura y código. Esta es otra forma técnica para designar a un componente y reconocerlo. Son más que todo abreviaturas. Por ejemplo, a un interruptor se la llamaría con las letras SW, que sería switch. Un condensador con la letra C. Un transistor Q. Una bobina L. Un diodo D. Circuito integrado CI o IC. Una resistencia con la letra R. Pero también hay otras nomenclaturas como corriente alterna, corriente directa o corriente continua, ohmios, faradios o microfaradios, y algunas vienen con código numérico que representan o significan el valor, la capacidad y la versión de fabricación del componente. Esto lo irán conociendo lentamente, pero será un avance seguro. Número 6. Código de colores en resistencia eléctrica. Hasta la fecha que hago este video, aún seguimos usando este tipo de resistencia en la área de la electrónica, que están hechas de carbón, y aunque existen otras resistencias de otro tipo de material hasta la última novedad como el SMD, aún seguiremos usando este tipo de resistencia para aventurarnos en el mundo de la electrónica. Consiste en dos pines, mejor si la llamamos pines, y tiene un curioso patrón de colores, y esos colores definen su valor en ohmios. Y lo que tenemos que hacer es descifrar ese código utilizando esta tabla de colores. Normalmente llevan 4 colores. Los dos primeros forman un número. Con el tercer color se multiplica. Y el cuarto color define su tolerancia y precisión de funcionamiento. Si como resultado el número excede de 3 dígitos, se lo divide entre 1000. Y ese resultado se llega a abreviar con la letra K, que significaría kilo ohm. A veces también vienen de diferentes tamaños. Esto se debe a la potencia o a la carga que puede soportar la resistencia. Y vienen desde los 1/4 de watts, medio watts y 1 watt. Por cierto, watts significa potencia. Esta es otra nomenclatura. En ocasiones, algunas resistencias vendrán con más colores, pero esto es para darle más precisión en su valor óhmico y obviamente mejor rendimiento en su funcionamiento. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Ahora que sabes esto, diviértete descifrando códigos de colores. Número 7. Protoboard. Esta es otra herramienta indispensable que debes conocer y obtener para experimentar físicamente con la electrónica. Aquí es donde vas a poder practicar con los componentes electrónicos que ya conoces
y ensamblar varios circuitos electrónicos. El protoboard está diseñado con varias placas metálicas hechas de aluminio, que es lo que permite conectar un componente con otro, y están posicionadas en dos formas. Unas están situadas de forma horizontal y se utilizan mayormente para conectar el positivo y el negativo de la fuente de alimentación, como esta batería. Y los demás están colocados verticalmente para interconectar los componentes. Un dato curioso sobre este protoboard es que fue inventado en el año 1958 por un ingeniero de la empresa Instrumentos Texas y recibió un premio Nobel de Física por este invento en el año 2000. Número 8. Soldar. Llegará un momento en donde tendremos que aumentar una extremidad del componente para poder experimentarlo, o incluso mucho más si eres una persona que aprende muy rápido. Para esto debemos conocer y aprender a utilizar el soldador, también llamado cautín. Es una herramienta electrotérmica que convierte el paso de los electrones en calor en un circuito cerrado. Y sí, funciona con corriente alterna y llega a temperaturas de hasta 250 grados centígrados. Y estas son condiciones ideales para unir componentes electrónicos. Por lo tanto, tengan mucho cuidado para manipular este soldador. Existen varias formas y modelos como la pistola, el lápiz, el instantáneo, que es el más pesado de todos, pero también ya existen otras versiones de bajo consumo, funcionando desde los 5 voltios, que bien podrías utilizar un cable USB del cargador de tu celular o de la computadora, pero sí son algo costosas. Yo les recomiendo por corriente alterna del tipo pistola o lápiz, porque son más económicas. En las tiendas donde lo van a comprar, siempre les van a preguntar sobre la potencia de trabajo. Por lo tanto, las mejores están entre 30 y 70 watts. Para comenzar a soldar, también necesitarán una pasta que ayuda a adherir o a unir un metal con otro. Y estaríamos hablando del estaño, que es el principal material que se utiliza hoy en día para ensamblar componentes y crear circuitos electrónicos. ¿Y cuál es el procedimiento para aprender a soldar? Bueno, básicamente sería juntar los tres componentes, cautín, la pasta y el estaño, todo junto al mismo tiempo. Pero esto es más como ingenio por parte del usuario. Prácticamente vas a comenzar como muchos, haciendo bolitas de estaño, derramar mucha pasta, quemarse. El mejor consejo que yo les podría dar a ustedes es que siempre limpien la superficie donde van a soldar. Y también limpien la punta del cautín. Y claro, poca pasta y poco estaño. Con muchas pruebas y errores lo van a ir dominando. Pero en serio, tengan mucho cuidado con las quemaduras. Número 9. Armar circuitos sencillos. Este es un punto en donde todos llegamos y nos estancamos porque al tener los conocimientos de los elementos de la electrónica y las herramientas necesarias, el problema radica en no saber en cuál circuito electrónico empezar a armar, con todo lo que hasta ahora ya sabes o ya conoces. Entonces, mi consejo es que comiences en este orden: circuitos con interruptores mecánicos. Con esto van a aprender rápidamente a controlar la circulación de electrones mediante palancas, selectores y pulsadores. Básicamente van a aprender a encender y apagar luces y motores. Circuitos con transistores. Aquí darán un paso muy importante porque aprenderán a controlar un pequeño interruptor semiconductor de 3 pines y que es de muy bajo consumo. Y van a conocer muchas funciones especiales con este transistor. Por ejemplo, van a conocer la conmutación, amplificación, temporización y los osciladores. Y después ya conocerán los circuitos con compuertas lógicas, con circuitos integrados incluidos, por ejemplo el multivibrador Astable 555, contadores decimales, decodificadores, registradores, amplificadores operacionales y comparadores y muchos más
hasta llegar a los microcontroladores, que lastimosamente en la actualidad las personas en la mayoría están empezando desde este punto y van retrocediendo, lo cual esto no es correcto. Y como ya estoy llegando al final de este video, les daré un último consejo que a veces llega a ser el talón de Aquiles o el caballo de Troya para todos nosotros y termina destruyendo lastimosamente a nuestro aventurero interno que quiere aprender tecnología, pero que prácticamente nos obliga a abandonarlo. No tengas miedo y no te rindas. No tengas miedo en el sentido de fracasar o perder. No tengas miedo en lo que piensen los demás de ti si te vieron fracasar antes o porque te estás aventurando a esto que muy pocos inician y lo terminan. Y es el hecho de que solo dependerá de ti progresar. Si un circuito que tú construiste no funciona, no te detengas. Sigue esforzándote. Investiga un poco más. Sigue buscando esa falla que no te permite avanzar. No tengas miedo en demostrar tus ideas y tus proyectos que vas formulando. Si te sientes humillado porque un proyecto no marchó bien en el momento y todos los demás vieron ese fracaso, tranquilo, respira a fondo. Relájate, no te rindas y encuentra ese error que te detuvo. La próxima vez saldrá mejor. Solo es un pequeño y mal momento. No tires la toalla antes de tiempo. Nunca sabrás el éxito que te espera si das un paso más. Querida audiencia, muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que te sirva y te sea de mucho apoyo. No olvides apoyar este canal con tu interacción. Deja por favor tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué te pareció este video. Comparte este material con alguien más que le gustaría aprender este maravilloso mundo de la tecnología con la electrónica. Tal vez tú y esa otra persona se puedan convertir en los nuevos Einstein o Nikola Tesla de las nuevas generaciones. Querida audiencia, soy Androbot y fue un gran placer compartirle mis conocimientos a ustedes. Muchas gracias y muchos saludos. Y esto no es una despedida. Esto apenas está comenzando. Bienvenidos a este mundo fantástico de tecnología con la electrónica.